Hola, buenas tardes. Les habla el doctor Martín Manoukian, director médico de FEM Instituto Médico. Mientras estamos aguardando que nuestros amigos y amigas, pacientes, se vayan conectando. Hola Natalia. Saludamos a Priscila. Acá hay unos cuantos Manoukian que se van conectando. También Laura, desde Montevideo. Ahí está Conrado. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy especial y muy actual. Como mientras nuestros amigos y pacientes. Hola Cristina, desde Montevideo también, te saludamos. Hola Conrado, ¿Qué tal? Muchas ¿qué gracias por tal? la invitación, ¿eh? Muchas gracias por haber aceptado la invitación después de muchos años y quería presentarte con una anécdota. Creo que a los Manoukian Sí, te suenan. Bueno, allí por el año 94, cuando yo estaba realizando mi residencia médica, en segundo año de residencia, si bien mi padre es médico y lo tengo como referente, tuvimos en la familia una experiencia de un tío mío que tuvo un problema de salud y, y averiguando como colegas y dentro del ámbito profesional nos recomendaron a un profesional joven, que sigue siendo joven, como el doctor Conrado Stoll, recién llegado de los Estados Unidos, y, y bueno, logramos contactarnos con usted. Y ahí pude conocer a una de las personas que, si bien no tenemos contacto fluido en la actualidad, eh, junto con mi padre y mis maestros de la ginecología, ha forjado mi perfil profesional. ¿Por qué? Porque pudimos conocer a un profesional de excelencia, Conrado como usted, y a una persona con una calidad humana que tal vez muchos estén conociendo en la actualidad por la situación que estamos viviendo, pero yo la conocí en el año 94 y le me quería agradecer. acuerdo, me acuerdo muy bien de ese familiar, me acuerdo de la situación y fue un problema cerebrovascular, pero lo principal me debería, no, realmente, tengo un recuerdo muy afectuoso de toda la situación, lo recuerdo perfectamente a pesar de que pasaron tanto tiempo y tantos pacientes. Pero lo importante es, me tenés que tutear o llamarme su excelencia, lo que vos prefieras. Te voy a tutear Ah, entonces. bueno, me parece una mejor opción. Es su excelencia, pero lo voy a tutear porque es una persona muy humilde. Por eso, Eh, nos por- tuteamos. Estaba hablando con mis hermanos, le dije, ¿cómo le digo? Doctor, usted, Conrado, gracias, gracias por aceptar. No, Porque aparte obvio. sos joven, sos una eminencia, pero sos joven. Eh, y bueno, te quería consultar, no sé si ya podemos, para aprovechar el tiempo, porque Instagram Sí. nos deja 50 minutos, yo charlaría 2 horas, 3 horas, pero bueno, también la dinámica de la actualidad sanitaria es muy cambiante día a día, tal vez hoy poder, tal vez podamos charlar algunos aspectos y tal vez en un tiempo, espero que esto pase, no sé si va a pasar en poco tiempo. Creo que las perspectivas no, en ese aspecto, si bien uno es optimista por naturaleza, no lo es. La primera pregunta que te quería hacer, Conrado, es, siendo neurólogo, eh, en poco tiempo se convirtió en un referente en lo que es COVID, ¿no? Yo tengo muchos amigos infectólogos que son muy buenos profesionales y que lo aprecian mucho. Es más, a usted llegamos a través de un colega que nos refirió a usted. ¿Cómo fue que surgió esta vocación de
de introducirse en este tema. Quiero un poco, me gustaría saber, eso va, tal vez usted nos va a estar explicando la vocación que debe tener un médico, ¿no? Exacto, ahí está, esa es la respuesta. Somos médicos todos y si hago memoria, hacía clínica, empecé haciendo clínica en Nueva York y me di cuenta que lo que no entendía en absoluto era la neurología. Por eso me metí a hacer neurología, lo hice en otro lugar, en Pensilvania, y cuando hacía neurología me daba cuenta que lo que no entendía en absoluto era la enfermedad cerebrovascular. Pensá que lo hice en el año 85, estaba bastante temprano, pero me molestaba no entender esto de la hemiplegia, que parecían todas iguales, pero era todo tan distinto. Entonces me ofrecí la especialidad en enfermedad cerebrovascular. Y después con los años, dentro de que uno tiene que tratar de ser experto en algo, lo mantuve, pero también me pasó algo similar. Lo del cambio climático me pareció apasionante y por eso me metí mucho en eso, en la enfermedad cardiovascular y la polución ambiental, que hay una relación absoluta, 7 millones de muertes anuales de consecuencia directa de la polución del aire por infarto de miocardio y ACV. Y en otro tema, de repente, hace unos años, había que escucharlo a Bill Gates o al presidente Obama y hablar de la medicina de precisión, y a todos nos impactó la genética, y también me metí en la genómica profundamente. Es parte de esa curiosidad apasionante de la suerte de haber elegido la ciencia, digamos, como profesión. Y en este caso, bueno, llegó aquí, me preocupó como a todos nos preocupó, pero no sé, influenciado por hijos millennial, viralicé hice un video en realidad, sin ninguna intención, que mandé a amigos, a un grupo de amigos, de contactos obviamente, pero se pasó y se viralizó. Hice el segundo con la máscara, etcétera, y ya era muy tarde para salir de eso. Mi hija me hizo un Instagram, yo no sabía lo que era eso directamente, y de repente tenía una cantidad de seguidores, y me pareció apasionante poder tratar de ayudar, y así lo seguía haciendo, y más o menos funcionó, y he tenido invitaciones, y la Algo televisión, así, exactamente, el doctor algo así. Tapaboca, el doctor Tapaboca, como me decía la periodista de Clarín, que me resultó simpático. Pero esa es la historia. Ahora, también quiero ser sincero, yo lo que hago es no doy mucha opinión, transmito la literatura científica digerida y leída muy intensamente. No exagero si digo que son unas 5 horas diarias de leer y bajar trabajos científicos y desmenuzarlos. El archivo que me hice personal de esto ya tiene unas 500 páginas y bueno, punto. Esa es la historia de esto. Y aparte la observación empírica de cómo se van dando los hechos, ¿no? En la actualidad. La observación, no, eso es fundamental. Dos, una que es una cosa general, si esto hubiera sido una pandemia de algo dermatológico u obstétrico, quizás yo no me habría metido, pero la infectología tiene mucho que ver con la neurología. La enfermedad, la pandemia afecta al sistema nervioso dramáticamente. El síndrome post-COVID tiene a la parte neurológica como algo importante, entonces eso tiene que ver. Y el punto final ese. Este es un problema grave para todos nosotros en el país, obviamente. Y hay herramientas para manejar una pandemia. Y de repente no es que uno pueda ser un juez de si se maneja bien o mal, sino que es un interpretador uno de los resultados. Y la gente, veo las entrevistas en televisión o converso con amigos no médicos y me doy cuenta que no entienden, no lo interpretan. Miran esto y asumen que así debe ser. Y por ahí uno tiene otra visión y transmitiéndola en forma imparcial quizás se ayuda. Exactamente, muy bien. Eh, yo recuerdo que por fines del año pasado y principios de este año viajé a Alemania porque mi hijo estaba cursando estudios en Alemania y en aquel momento, para fin de año y principio de enero, ya se empezaba a hablar de esta gripe, de los esquiadores alemanes que iban a los Alpes suizos a esquiar y venían con un cuadro gripal. Y después yo estaba en Alemania hasta mediados de enero visitando a mi hijo y, y llegué a Argentina alrededor del 15 de enero y se empezó a hablar del COVID como algo muy lejano, que surgió en Wuhan, en la provincia, no recuerdo el nombre de la provincia, en China, un centro Güey. comercial, ahí está, un centro comercial muy importante. Y a medida que fueron pasando los días, bueno, enero, febrero, mi hijo volvió de Alemania porque tenía vacaciones, y ahí se planteó que escuché que muchos decían, ¿y por qué no cerramos fronteras?
Y es el día de hoy que muchos, incluso yo me he preguntado, no es fácil cerrar fronteras de un país. ¿Por qué no cerramos fronteras inicialmente? ¿Qué hubiese sucedido si hubiésemos cerrado fronteras por allí por enero, febrero? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es tu opinión, Conrado? Fíjate qué interesante como una anécdota tuya tiene un contenido que ahora vas a ver increíblemente valioso. Porque decís varias cosas. Primero, el virus está desde noviembre probablemente. Se identifica a fines de año, se secuencia genómicamente a principios de y de hecho Oxford empieza a hacer la vacuna en enero. Por eso están tan avanzados. Pero el virus ya tenía en noviembre. O sea, lo que está diciendo es perfecto. Ya se sabía y estaba claro. Y lo que dijiste del esquí tiene una importancia epidemiológica tremenda, porque una enorme proporción de los infectados en Europa, Dinamarca, Alemania, otros países nórdicos, Islandia, venían de un centro de esquí en Austria. E incluso se detectó cuál era el bar en ese centro de esquí en Austria, en el cual se concentró y estuvo el super contagiador, y ese bar se convirtió en un super dispersador, que esto sabemos que existe, ese fenómeno ha ocurrido con personas y ocurre con eventos. El famoso partido de Atalanta y Valencia en Bérgamo fue un súper contagiador, Un obviamente. futbolista. Y también Eso fue estuvo un problema. el 8 de marzo en Francia. También otro, En Francia, el 8M por el Día de la Mujer. En España, el domingo 8 Perdón, de en marzo, España. los españoles no quisieron, sí, tenés razón, no quisieron dejar de festejar. Bueno, pero ahí va tu comentario de la frontera. Obvio que cerrarlas era crítico y que habría hecho una diferencia dramática. Ya están hechos los cálculos. Si hubiesen cerrado una semana antes, si España no hubiera festejado el Día de la Mujer, si en Italia hubiesen hecho caso, como le decía ese hombre al periodista, ¿qué habría hecho distinto usted si tuviera el diario del lunes? Habría hecho caso, decía el italiano de Lombardía. Entonces, el ejemplo paradigmático de cerrar fronteras está en Nueva Zelanda, con esa Jacinda Ardern de primera ministra, ejemplar, admirable, encima tan joven como todas, ¿no? La danesa, la noruega, Angela Merkel, todas primeras ministras, la de Taiwán, fueron brillantes las mujeres en esto. No sé si el cerebro femenino funciona más por empatía y en una pandemia puede funcionar, pero en un trabajo científico publicado se vio que el grado de dispersión en los países liderados por mujeres fue significativamente menor que en el de hombres. Pero volviendo a la frontera, Jacinda Ardern detecta el primer caso en Nueva Zelanda el 26 de febrero. Y a los primeros días de marzo, el 10 de marzo, ella dice, caramba, yo voy a poder aumentar el testeo acá y vamos a usar testeo como se debe en una pandemia, pero no puedo aumentarlo tan rápido. ¿Qué hacemos? Cerramos el país, lo que vos estás diciendo de la frontera, y lo cerraron literalmente. 100.000 turistas se quedaron encerrados en Nueva Zelanda y 5 semanas de aislamiento absoluto, que ya sabemos que el PBI cae, que se pierde plata, pero al final resulta que es muy barato perder plata 5 semanas, porque si no te pasás 5 meses encerrado Es perdiendo perder plata. para ganar. Entonces ella la cierra 5 semanas, en la quinta semana ven que caen los contagios, libera un poquito el aislamiento forzado que tenía, mantiene cerrado 2 semanas más y en 100 días elimina el virus de Nueva Zelanda. Salvo esas dos chicas que escuchamos hace un mes y medio que fueron a un funeral de Londres, llevaron el virus, pero identificaron todos los contactos y lo controlaron. Estados Unidos, volviendo a las fronteras, de repente dice, caramba, un primer infectado que es una mujer que fue a visitar a su familia a Wuhan, a la ciudad de Wuhan, y volvió a Seattle, a Washington, el estado de Washington. Y ahí la detectan, aunque esa no fue la primera. Se creyó que era la primera, pero la primera fue una mujer en San Francisco que no había viajado. Se cortó. ¿Eh? Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. No sí, sí, yo lo veo congelado. Y usted a mí, vos a mí. A ver, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Sí, sí. A ver.
Estábamos en Estados Unidos, California, San Francisco. ¿Hay señal? Lo voy escuchando entrecortado. Yo tengo. Ahí estamos mejor, ahí estamos. A ver. ¿Qué pasa? Esperamos a ver si se va conectando. ¿Usted me escucha viendo? No se escucha al doctor Stoll, ese es más importante. Hay poca señal, corten ustedes. Salgan. Esperamos, doctor. A ver, ahí está. Ahí lo escucho mejor. A ver. Fíjate, corten ustedes. Ahí. Sí, tengo acá gente que dije que corten todo, ahí estamos mejor. Acá dice, queremos escuchar al doctor Stoll, qué lástima, es la conexión del doctor. Acá dice Virginia Semín que es una paciente mía, dice que es la conexión suya. No, no es la conexión mía, Virginia. ¿Me escucha, Doc? ¿Me escuchás? ¿Salgo y entro? Salgo y entro, ahí está. Ahí está, a ver, de vuelta. Ahí está, ahí está. ¿Y empezamos de vuelta? ¿Empieza de vuelta la cosa? Qué lástima, se perdió eso, ¿no? Ver. ¿Se perdió todo? A ver si el doctor se conecta. Queremos seguir. Dice connecting y no Ahí se conecta. conectó, sí. Sí, estamos. Y se me congeló el Ahí estamos. Yo lo escucho bien, Doc. connecting. Ahí está. ¿Qué puede ser? Yo tengo buena señal acá. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchas bien, Conrado? Acá dice reconecten. No sé. ¿Corto? Ahí está, doctor. Salió. Debe ser la conexión de él, apaguen todo. Ahí. Claro, salud. Se congeló la imagen. Va a tener buena señal. Espero que le aparezca. Bueno, estamos esperando a ver si se puede arreglar el tema técnico. Estaba muy interesante la charla, está muy interesante. Ahí está, doctor Stoll. Hola, Conrado. ¿Estamos? Sí, no sé qué es. No sé si es No el sé, horario, pero me ha pasado con sí, Instagram. He hecho esta puede hora ser, sí, la verdad que en varios me ha pasado que se corta y vuelve y va y vuelve. dicen que que siga el Pero no, doctor. estábamos con las fronteras y yo había, Sí, lo último creo que se cortó con los de Estados Unidos, que yo decía, la sí, primera mujer que se creyó en Estados Unidos había ido a visitar a la familia Wuhan, una mujer norteamericana de origen chino, y dije que realmente la primera después se identificó que era una mujer en San Francisco y la nombré porque fue muy raro. Era una mujer que creía que tenía una simple gripe, habló con una amiga a las 8 de la mañana, al mediodía se murió en su casa sola, con COVID, creyendo que era una gripe. Pero volviendo a los Estados Unidos, se dan cuenta que viene este virus de China, obviamente había empezado la pandemia, y cierran, dijo Trump, los viajes a China, la conexión aérea. Cuidado, la conexión aérea de las líneas aéreas norteamericanas, pero Air China seguía entrando a Estados Unidos. Ahora, el problema no era ese, el problema era otro que no se dieron cuenta. Estados Unidos en general, y especialmente en Nueva York,
que tiene un aeropuerto como Kennedy, en que pasan 50 millones de personas por año, y tiene muchos más aeropuertos, además de Kennedy, internacionales también, la zona del noreste, ¿qué pasaba? Les estaban entrando decenas de miles de europeos por día, sin saber ellos que en una enorme proporción estaban infectados. Entonces, así se llenó Estados Unidos de el tema de fronteras, de no cerrar. Conclusión, el ejemplo paradigmático era Nueva Zelanda, que cerrando en 100 días controla totalmente la pandemia. Ese es un ejemplo perfecto de lo que es la cuarentena. Y en el extremo opuesto tienen Taiwán, tienen Hong Kong y otros países de Oriente que no hicieron cuarentena estricta, sí frontera, pero no cuarentena, no encerrar a la población, o Dinamarca, que nunca hubo obligación. Lo que pasa es que ahí tenés cultura escandinava, una personalidad muy acatadora, muy... Claro. Disciplinada. O sea que a tema de cierre de fronteras, o sea, concluyendo, podríamos llegar a decir que tal vez esa es la situación el ideal, pero no es posible cerrar fronteras de un país de un día para otro, no es tan fácil. Sí, se volvió a acordar intermitente, pero igual el concepto está. Es la situación ideal, pero no es tan fácil cerrar un país. ¿Me escucha, Doc, ahora? A ver, de vuelta. ¿Se puede guardar? ¿Se puede guardar eso después? Bueno, lástima que se corta, evidentemente tenemos algún problema, tal vez sea el horario, también donde mucha gente está conectada. Aguardamos que el doctor Conrado Stoll se vuelva a conectar y seguimos charlando esta interesante charla y los conceptos que él está transmitiendo, que son muy prácticos, muy claros y basados en datos científicos. Ahí está. Lo haría. Hola Conrado, bueno, es intermitente. Pero Volvemos no, de ahora es vuelta. interesante. Ahora cambié de teléfono. Este es el teléfono de un millennial. A ver si se puede subir el volumen, seguramente. Ah, bueno. Por ahí funciona el del millennial y el mío es antiguo. Me critican que mi iPhone es muy antiguo, mis hijos. Puede ser Ah, eso. bueno. No Puede es ser. el único. Tengo mis hijos, el Colo, que vino de Alemania, y mi hija también. Dice, papi, bueno, Me sentiría muy eh, mal si ahora funciona, ¿eh? Y era el no te da teléfono. problema que estamos en la misma. Habíamos Eh, dicho, no, pero en resumen habíamos hablado de las fronteras, del aislamiento, de la importancia de lo que es una cuarentena, de cómo algunos países orientales y nórdicos, por su conducta de los individuos, pueden, sin una obligación de estar aislados, no salían. Como dije, el ejemplo paradigmático fueron los daneses. Los daneses le dijeron quédense y no hubo obligación, pero no salían, no salieron durante un par de meses. Entonces lo yo cortaron. El aislamiento ahí funcionó. mi hijo lo puedo vivir en Alemania, donde está la disciplina, tal vez salvando las distancias. Otra pregunta para avanzar, bueno, ¿qué consejo le podíamos dar a la población en general? En general, usted ya habló del tapaboca, me gustaría que desmenuzar e ir a fondo con cada uno. ¿Qué piensa de cada uso de tapaboca? Ya sabemos, pero tal vez algunos conceptos. Uso de máscara de acrílico, distancia física. No me gusta hablar de distancia social, me gusta hablar de distancia física. Porque uno es un ser social, puede tomar distancia física para socializar. Higiene y lavado de manos. ¿Qué me puede decir de Sí, cada... de las tres cosas, que cómo se controla la pandemia. Esa es una de las herramientas. Después está el testeo, después está el aislamiento. Y podemos juntar las tres y ver qué pasó acá para que la gente entienda perfecto qué está pasando. Con respecto a esta primera,
yo la tomaría como una sola cosa, el tapanariz boca, la higiene de manos y la distancia. Lo tomo como lo mismo. Lo de la máscara es crítico. Se ha dicho que es la herramienta más efectiva para disminuir la diseminación del virus. La gente lo tiene que creer y entender. Entonces, empezar por cuál. Primero acuérdense que el CDC no lo recomendaba. El propio Fauci, que es el líder del manejo de esta pandemia en el mundo, pero él decía no usar, pero porque él tenía miedo que se acabara para el sistema médico. Pero en realidad pensaba que sí. El CDC finalmente recomienda usarla. Después del CDC, 4 días después, la Organización Mundial de la Salud, que decía no usar, no usar, usarla. Y la historia es esta. En 1890, ya un francés, Berger, dijo, señores, en los quirófanos tendríamos que taparnos la nariz y la boca. No le hicieron caso, lo criticaron. Pero pocos años después, una mujer cirujana lo sugiere porque un estudiante que miraba operar a los cirujanos desde un balcón veía con el trasluz de la luz que entraba por la ventana, las gotitas de saliva del cirujano mientras hablaba, mientras operaba, que caían en el campo operatorio. O sea que sabemos hace muchísimo esto. En 1918 se usó máscara en la pandemia mundial. En Estados Unidos está lleno de fotos, todo el mundo con máscara. Y un policía de Más, San Francisco, más elegantes. más elegantes que las de hoy, seguramente menos efectivas, y un policía que le disparó a 3 personas que se negaban a ponérselas en la ciudad de San Francisco, cosas de la época. Pero ahora, es una máscara tela de algodón, que es la que es casera, que están las instrucciones cómo hacerla, con doble capa o triple capa, se le puede poner un papel absorbente en el medio, esa funciona, pero tiene que estar por arriba de la nariz, así como muy bien dijiste, que distancia social, no sé por qué se repite tanto, es distancia física, no social, al contrario, los seres humanos somos seres sociales, entonces, distancia física. En este caso no es tapaboca, porque hay mucha gente que yo creo que tiene la nariz afuera, porque por tapaboca entienden lo que dice la palabra. Entonces es como el barbijo de los cirujanos, tapando la nariz, por encima de la nariz, por abajo del mentón y adherida a los costados de la boca. Cuidado que las gomitas que van en las orejas se gastan, se estiran, y mucha gente uno los ve en el mercado con la máscara bailando. Entonces tiene que estar bien hecha, adherida, del material de algodón, y se acaba de publicar un trabajo de la Universidad de Duke por un tal Fisher en un laboratorio de espectroscopía con láser, en que a una persona le hicieron repetir durante 10 segundos, gente, manténganse sanos, gente, manténganse sanos, hablando solamente eso. Y vieron que las que estaban hechas de lana, con tejido de lana o con polar, no solo no protegen, sino que es peor, porque la saliva al atravesarlo se fragmenta y forma este aerosol pequeño que queda flotando hasta 10 horas, que es otro punto importante, porque la Organización Mundial de la Salud se basaba en estudios diciendo que no hay que usar de 1940, cuando no podían ver aerosol de 1 micrón o de 0,1 micrón como mide el virus. Hoy en día los estudios muestran que el aerosol de 0,1 a 10 micrones se mantiene flotando en ambientes cerrados hasta 10 horas. El que cae a 1 metro de la persona en 3 segundos es la gota enorme de 1 milímetro de diámetro que la persona expele al cantar, al gritar o al hablar. Doctor, y si yo tengo dos personas, los dos asintomáticos, tal vez portadores del virus, uno usa tapaboca y el otro no usa tapaboca. Otra situación, en la misma situación, los dos usan tapaboca. ¿Qué porcentaje tenemos de transmisión de un lado a otro? En realidad se cree que uno usa tapaboca más que nada para evitar el contagio hacia el otro. Pero si yo uso tapaboca, también me estoy en cierto modo protegiendo. Definitivamente, la indicación principal fue para que el infectado asintomático no disemine virus, pero se publicó ahora. Me estás contando un trabajo publicado recientemente en Medicina Interna, Internal Medicine de Estados Unidos, que mostraron que también protege de que uno se infecte. Así que el efecto es tremendo. Ahora, el escenario que vos decías es lo siguiente. Si 2 personas tienen un tapaboca correctamente hecho, que es tapaboca nariz, tapando la nariz y la boca, bien hecho, con la cantidad de capas que corresponden, el material absorbente en el medio, y están a 2 metros de distancia, aunque estuviera infectado uno de ellos, es muy baja la probabilidad de infectarse. Con esto no estoy favoreciendo que se junte gente a infectarse. Estoy diciendo que en el mercado, o la gente que va a trabajar, tiene que estar tranquila si cumplen con estos requisitos, que ahí estamos hablando de Japón. A Japón hay que nombrarlo porque, como siempre, es el caso único en el planeta.
sin testear. Es el único país del mundo que con un testeo bajo controló la pandemia. Y sin aislamiento obligatorio. Declararon la emergencia cuando se les estacionó el Diamond Princess contaminado de infectados allá al principio. Vieron eso y dijeron, explotó una bomba en nuestro país. Y ahí se dieron cuenta, declaran estado de emergencia, pero no aislamiento obligatorio. Y Tokio tiene 35 millones de personas, con subtes llenos de gente. Pero esa cultura de higiene extrema que ellos tienen, el uso de máscara en más del 90% de la población, eso, solo eso, y las 3C, que se hicieron muy famosas, que Me es, iba a preguntar. yo no quiero ir a un lugar en que haya mucha gente. Aunque esté ventilado, si hay mucha gente, me voy a contagiar, porque va a flotar el virus y me lo voy a pescar. Primera C. La segunda C, cerrado. Perdón, la primera C es por crowded, del inglés superpoblado. La segunda C es cerrado. El lugar, aunque seamos dos solos, si es un cuarto, como todos saben, como los médicos que estén escuchando saben, si en un cuarto yo me encierro con una persona con sarampión, aunque esté a 5 metros y con máscara, me voy a contagiar el sarampión, la enfermedad más contagiosa del planeta. Entonces, en este caso, aunque seamos dos solos, no quiero estar en un cuarto encerrado sin ventilación. Y con aire acondicionado, para que lo sepan, no es una buena idea, porque solamente revuelve los virus que están volando. Tiene que ser ventilación de aire nuevo, como en los aviones, por ejemplo, o como se está instalando en escuelas en el hemisferio norte para poder reiniciar las clases con seguridad. Y la tercera C es contacto estrecho. Por más que tenga máscara, etcétera, si yo me pongo a 1 metro de una persona a conversar y me quedo media hora, nos vamos a contagiar. 10 minutos con máscara a 2 metros, no va a haber riesgo. Entonces, las 3C esas, si uno respeta eso, uno disminuye el riesgo de contagio. Es decir, concentración, Cerrado, el ambiente tiene que cerrado. estar ventilado, ventilado, no cerrado, Por ventilado. eso, Y, por eso muchas veces termino el consultorio y nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y en los días lindos yo abro la ventana y mucha gente se queja, mi secretaria me dice, doctor, ¿qué le pasa? No quiero ventilar el consultorio, no, no, 10 15 excelente minutos. idea. Excelente idea porque tenemos que aprovechar que no tenemos un invierno riguroso. Es una de las pocas ventajas que tenemos en el hemisferio sur. Al no tener invierno riguroso podemos darnos el lujo de abrir, ya que no hay sistema de ventilación, son carísimos y es complejo de instalar. ¿Y la máscara de acrílico Eh, aporta algo? Punto interesante. Lo que yo advertiría de la máscara de acrílico a los que la quieren usar, está bien, protege toda la cara, pero tienen que ponerse barbijo. La máscara de acrílico sin barbijo no sirve, porque si hay aerosol flotando, va a entrar, es muy separada de la cara, va a entrar por Claro. debajo y va a contaminar. La máscara de acrílico lo que agrega es proteger los ojos. La verdad que un buen barbijo con anteojos de ferretería, nosotros en nuestro grupo tenemos una unidad de ACV en un sanatorio. Todos mis médicos son muy jóvenes, ya alguno estuvo infectado y la pasó muy mal, pero lo que hacemos es ponernos anteojos de ferretería bien pegados a los ojos, la máscara, y con eso, la verdad, el riesgo disminuye muchísimo. Y si era de acrílico, tiene que ir con barbijo. O sea, no hace falta mucha sofisticación. Saber ahora lo de la lana, porque es un trabajo publicado nuevo, y el polar, que está tan de moda el polar, las bandanas, las cosas de que puede tener alguien del esquí o lo que sea, no, eso no. O mucha gente que yo he visto en la calle con la bufanda enrollada alrededor de la boca, definitivamente No. no. Pero con un pedazo de una almohada, de una funda de almohada, una remera vieja, una camisa o un pañuelo de algodón, se puede hacer un excelente y se venden también, por supuesto. Pero por lo menos 2 Bueno. capas o el papel absorbente en el medio. Otra pregunta, cuarentena, aislamiento social preventivo y obligatorio, uno nunca puede ir en contra de esto, pero después de 5 meses, fatiga emocional, fatiga mental, económica, y le voy a hacer la siguiente pregunta, pero no es con tono de crítica, sino quiero saber su opinión. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo seguimos? Ese es un excelente redondeo para que si alguien tiene una duda o una pregunta, lo hacemos después. Pero ese es un excelente redondeo. No, no lo vamos a criticar. Ya hemos leído tanto que sabemos cuáles son los modelos que funcionan. Y en general son una mezcla, yo lo decía un poco al principio, una mezcla de aislamiento con testeo, con el barbijo. Una mezcla balanceada de eso tiene que controlar la pandemia
en un par de meses, y lo mostraron infinitos países, aún los gravemente afectados como Reino Unido, España, Italia, todos los europeos, Oriente, donde ha caído la curva ya, y en algunos lugares hasta está eliminado, como comentaba yo, de Nueva Zelanda. Pero en nuestro caso, ¿qué pasó? Digamos realmente cómo pasa. Primero felicitemos, la decisión de aislarnos el 19 de marzo a la medianoche fue brillante, porque se ha medido en Nueva York, si hubieran aislado una semana antes, tenían 80.000 muertos menos. Entonces, hace mucha diferencia pocos días en una pandemia. Usar barbijo, ni hablar. Alemania, la ciudad de Jena, fue la primera en usar barbijo. Tuvieron menos contagios y muerte que la mayor parte de las otras ciudades, pensando que en Alemania todos la manejaron bien. Pero Jena fue la primera. Pocos días de diferencia hacen un enorme impacto en la cantidad de contagiados y de muertes, en las medidas para controlar una pandemia. El testeo. Islandia es el ejemplo extremo. Empezaron a testear un mes antes de tener el primer contagiado. ¿Cómo se les iba a escapar un contagiado si empezaron un mes antes? Perdóname, ahora vuelvo a la respuesta de lo que decías de acá. No, no, con respecto al testeo, usted fue uno de los primeros. Usted el viernes 13 de abril, lo quería mencionar, creo que subió el video del tapaboca. A la semana el CDC lo recomendó y a los 4 o 5 días más tarde la OMS. Sí, pero seamos sinceros. Correcto por las razones equivocadas, se dice en inglés. Porque yo no soy un Bueno, experto ni de epidemiología, ni en salud pública, ni en no, no, infectología, ni soy cirujano. Pero alguien en un Zoom me preguntó de de los barbijos. Yo no estaba tan seguro, leí un trabajo de Hong Kong espectacular, etcétera, etcétera, y ahí dije, grabo esto. Se viralizó y efectivamente, aparte de casualidad, el fin de semana grabé eso que se viralizó y el lunes me invita Johnny Viale a su programa y a la noche José del Río en el Canal de la Nación. Y en los dos programas llevé una vincha de tenis que yo me hice con un papel en el medio, siguiendo el consejo del CDC, mostrando en el programa, de ahí viene lo del doctor Tapaboca. Pero de ah, nuevo, no es una genialidad, fue suerte, definitivamente. Volviendo a lo que hicimos acá, que y con respecto al testeo, porque usted fue uno de los primeros de hablar acerca del testeo, tal vez el testeo inicialmente hubiese sido, pero en la actualidad, con la circulación viral que hacemos, no está mal testear. ¿Es factible testear en la actualidad? Porque yo era un convencido de decir, bueno, al comienzo de esto teníamos menos circulación viral, testeábamos, diagnosticábamos, que testear es en definitiva diagnosticar, aislamos al positivo y al negativo lo liberamos para que pueda trabajar con los cuidados pertinentes. En la actualidad, ¿qué rol cumple el testeo? ¿Quiere saber su opinión al respecto? te cierro, porque son la misma la pregunta. Vos decías que hicimos mal, lo que hay que hacer y que no es criticar, sino que describir. Con Sí, respecto al exactamente. aislamiento, termino. En realidad no tenemos aislamiento ni cuarentena. Que la gente grande, muy bien y muy inteligentemente, se ha quedado encerrada y hay muchos que hace 5 meses que no ven la luz de la calle, eso es una cosa de inteligencia y de los hijos y nietos que ayudan a los abuelos. Pero realmente, salgamos a la calle, aquí no hay cuarentena ni aislamiento. Esa es la verdad y por eso siguen aumentando los contagios. Con respecto al testeo, tu punto es excelente, porque el momento de testear agresivamente es al principio cuando hay pocos contagiados. En Taiwán pescaron los primeros 100 contagiados, buscaron los 2.700 contactos y se acabó la pandemia. Y en Islandia, como te decía, un mes antes testeaban. Pero cuando vos tenés 7.000, hoy casi 8.000, ¿no es cierto? Ayer casi 8.000 contagiados por día, que cada uno tiene de 20 a 40 contactos, ¿cómo hacemos? A ver, es Es absolutamente imposible, ni con un ejército de trabajadores sanitarios encontramos a los contactos, que además ya se sabe que mucha gente no contesta el teléfono, no quieren contestar esos números no identificados, se ha estudiado esto en Estados Unidos con respecto a los contactos. Entonces, pero el testeo no deja de ser inútil. Hay que seguir testeando. El que nos dé 30, 40 y 50% de test positivos por día de los que se hacen, me dice a mí, nos dice claramente, es matemática, que el testeo es insuficiente. Para 17 millones de personas en el AMBA, capital y provincia, deberíamos estar haciendo 100.000 test por día. Y se hacen 16.000 a 18.000. Me están Cierro. diciendo que estamos en tiempo. A Hay mí que límite. no sé si usted, ¿cuánto tiempo tenemos? 3 minutos, me dicen, mi asistente. Es así, tienen que entender. No Para, se ha
Yo quería hablar algo de tratamiento, terapia, vacunas, pero no hay tiempo porque la verdad que no sé si quiere dar un redondeo El final. redondeo es este. La dexametasona disminuye la mortalidad. Todo el mundo que está con oxígeno tiene que recibir dexametasona. Hay cientos de moléculas en prueba, desde el ibuprofeno en aerosol, se ha hablado, la ivermectina, el antiparasitario, anticuerpos monoclonales, las transfusiones de plasma no se han probado efectivas todavía con más de 40.000 hechas. La vacuna es lo que todo el mundo sabe. Increíble que en Rusia estén dándole a la población una vacuna que no tuvo fase 3. Si después resulta efectiva, fantástico, pero no se hace así la metodología científica. Y las otras, que son 6, las muy avanzadas en fase 3, Pfizer en la Argentina, AstraZeneca en Brasil, Moderna en Estados Unidos, 2 de China, probablemente sean efectivas, se van a empezar a dar en el 2021. Y la forma de controlar acá es, hay que aumentar dramáticamente el testeo. Si Chile puede hacer 100.000 test por millón, pudo hacer 100.000 test por millón, no puede ser que nosotros hagamos 19.000 test por millón. Aumentar masivamente el testeo, y el presidente habló de un botón rojo. Tengamos cuidado, porque si siguen aumentando los contagiados, que probablemente haya que hacer un sacrificio de un par de semanas, 3 o 4, para cortar el contagio de una vez. Bueno, gracias, Conrado. La verdad, le agradezco y la verdad me quedé con ganas de cortar y seguir una hora más, pero bueno, sé que está muy ocupado, sigue con su actividad profesional, Como todos. eh, en Sanatorio de Güemes, ¿no? En la unidad de ACB, trabajando, estudiando, aconsejando, y la verdad es muy claro en los conceptos, llega mucho a la gente, y le agradezco realmente de corazón. Tal vez en unas semanas podamos, cuando avance un poco más el tema los tratamientos, la terapia, que yo coincido con usted, que no estamos para alargar, y es muy peligroso alargar tratamientos en fase 3, pero bueno, le quería agradecer su humildad, en primer lugar, y su predisposición, porque es un gran comunicador y que le llega mucho a la gente, y es por eso que hay mucha gente que sabe, pero como usted, la verdad que No. yo lo... Gracias por la invitación, y que se acuerden todos, somos un equipo de 45 millones. Ahora para esto, un equipo de verdad de 45 millones. Gracias. Gracias, amigo Conrado. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao, Hasta luego. gracias.